Buenos días, María Eugenia, Gustavo y Ben. Gracias por la invitación. Muchas gracias a vos, Beatriz, por compartir esta información tan importante con nosotros y con 360.travel. Gracias, realmente me gustaría empezar esta conversación haciéndote esta pregunta, que nos cuentes, por favor, cuáles son las normativas nacionales o internacionales que están en vigencia para proteger, para poner límites a esta cuestión que tiene que ver con el turismo y la explotación sexual, ¿no? Podemos iniciar por un gran marco internacional de diferentes instrumentos, principalmente derivados de las Naciones Unidas, y entre ellos quiero hacer énfasis en una gran convención internacional contra la delincuencia organizada transnacional, porque derivada de esa convención que identifica distintos problemas a nivel mundial, se encuentra el protocolo de Palermo específicamente para temas de trata de personas con un énfasis en mujeres y en niños, que ahí nos va a definir en su literal A del artículo 3 qué es la trata de personas. Captar, trasladar, transportar, acoger o recibir a seres humanos, puede ser al interior de sus países o hacia el exterior con el fin de explotación. Aquí se habla de una cosificación o de una mercantilización del ser humano. Y uno de los fines de esa explotación es todo lo relacionado con explotación sexual, en la prostitución ajena, en la pornografía y la explotación sexual en el contexto de viajes y turismo. Pero adicional a esos instrumentos que hacen parte de lo que en el mundo jurídico conocemos como el derecho duro o los instrumentos vinculantes, está la Convención sobre los Derechos del Niño, convenciones específicas para prevenir y atender casos de violencia contra las mujeres, y por Sí, otro lado vamos a encontrar algunos instrumentos del llamado derecho flexible que no son vinculantes, pero que van determinando estándares y avances como el marco internacional de empresas y derechos humanos y los principios rectores de empresas y bien. derechos humanos. Cada vez hoy en día las empresas deben estar comprometidas con el respeto a la dignidad humana y especialmente la prevención de este tipo de graves vulneraciones y de delitos, lo Claro. cual se uniría a los marcos nacionales que existen en Argentina, en Colombia, en Perú, en México, en fin, en todos los países, empezando por sus constituciones y siguiendo con los diferentes códigos para proteger a la infancia, a la familia, el Código Penal, entre otros instrumentos y Bien, normativas. claro. Beatriz, primero que nada agradecerte por el tiempo. Es una fecha especial, es un tema también especial que debe hablarse. Me gustaría preguntarte puntualmente qué medidas de prevención se pueden tomar específicamente en los lugares de transportes, ya sea aeropuertos, estaciones, por supuesto hoteles, para que los turistas que llegan puntualmente a Colombia no sean de alguna manera víctimas o partícipes de lo que es esta trata de personas, ¿no? Muy importante esa pregunta, y aprovecho también para agradecerles al canal por el interés de visibilizar y de actuar en estos temas. Y voy a decir algunas medidas no solo para Colombia, sino para todos los países, porque el turismo, cuando se desarrolla de una forma respetuosa de los derechos humanos, es maravilloso, es espectacular. Pues hay medidas de información, de sensibilización acerca de la existencia de estas complejas situaciones y de poder capacitar a todo el personal que trabaja en aeropuertos, en terminales de transporte, en agencias de turismo, entre otros. Hay que comentar algunas experiencias, por ejemplo, que ya se tienen de avance en Colombia, donde Avianca, que ustedes saben es una de las aerolíneas colombianas, se ha unido con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
con la Fiscalía General de la Nación y con sociedad civil, específicamente la Fundación Renacer, y han hecho ya unas labores para capacitar justamente al personal y lograr que el entorno de viajes y turismo sea más seguro para todas las personas. Pero también podemos encontrar otros ejemplos y avances que ya se ha tenido con policía, con aerolíneas en varios países de Centroamérica, por ejemplo, en República Dominicana también. Bien, me gustaría, para ir concluyendo también, ¿qué responsabilidad tienen los gobiernos locales y los destinos turísticos para garantizar, ¿no?, en sus políticas y prácticas que no se fomenten esta trata de personas? ¿Cuál es la responsabilidad, Beatriz Luna de Aliaga? Una pregunta también muy pertinente porque esos gobiernos locales, entiéndase un municipio, una pequeña ciudad, etcétera, tienen la gran responsabilidad de lograr materializar esos marcos jurídicos internacionales y nacionales, es decir, hacerlos operativos, aterrizarlos, como se dice coloquialmente, en el territorio, determinando políticas públicas que sean claras, pertinentes, concretas y efectivas, haciendo labores de prevención, de asistencia y protección a víctimas, de cooperación internacional y obviamente también de apoyo a la investigación, persecución y judicialización de estos delitos. Beatriz, una pregunta. ¿Y las campañas de sensibilización, qué importancia tienen para poder, otra vez, proteger y poder dar visibilidad a esta problemática? María Eugenia, es muy importante ese tema porque las campañas, cuando se estructuran con un buen equipo de asesores y unos objetivos claros, permiten establecer y reflejar cómo se puede producir y cómo se produce lamentablemente la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y la trata de personas en el contexto de viajes y turismo. Hay que ilustrar a todas las personas en cómo se produce, porque es muy dinámico, es muy complejo y a veces son situaciones ocultas o que se dan de una forma muy escondida. Entonces, esas campañas deben demostrar y ejemplificar cómo se producen estas situaciones y cómo puede actuar desde la persona que trabaja en una aerolínea, el funcionario de una agencia de viajes, el padre o madre de familia que está en unas vacaciones, la persona que trabaja en un hotel, el taxista, el transportador. Entonces es importante saber que todos como seres humanos debemos trabajar en esa protección de la dignidad humana y propender y actuar por un sector del turismo que sea responsable y respetuoso. Beatriz, sabemos que Bogotá es muy importante para la industria maíz de América Latina. En Medellín se llevan a cabo muy grandes eventos. Quería preguntarte justamente por ese tipo de eventos, festivales, eventos deportivos internacionales, ¿cómo influyen a lo que es este tema de la explotación sexual? Y si se toman medidas para mitigar este tipo de impactos que traen justo estos eventos, ¿no? Los eventos de distinta índole, cuando son bien manejados, cuando tienen propósitos que respeten la vida, las leyes y el ordenamiento, son maravillosos, porque nos enriquecen en lo cultural, en lo político, en lo social, en lo económico, etcétera. Pero teniendo en cuenta que hay eventos que manejan gran cantidad de personas o que se prevé diferente flujo de visitantes, es importante tomar medidas para que las autoridades estén muy activas en identificar y actuar frente a cualquier situación que se pueda presentar, pero también los mismos turistas, los mismos visitantes, que todos sepamos qué líneas de atención pronta y efectiva, hay muchas líneas, por ejemplo aquí gratuitas telefónicas en Colombia que atienden las 24 horas del día, los 7 días de la semana, hay correos electrónicos, hay diferentes canales para poder activar, en dado caso, una alarma y una ruta ante diferentes situaciones.
Bueno, la verdad es espeluznante lo que nos cuentas. A mí se me pone el cuerpo. ¿Cuáles son los desafíos legales y operativos para la aplicación como corresponde de las leyes que para eso se hicieron contra la trata de personas en estos destinos turísticos, ¿no? Teniendo en cuenta que este delito es transnacional, que afecta a miles de colombianos, pero no solo colombianos, sino a nivel mundial y en contextos, ¿no?, de crisis humanitarias. ¿Cuál sería la respuesta a estos desafíos? Hay muchos desafíos, recordando que estas situaciones se presentan a un nivel transnacional, pero también se presentan a lo interno de cada país. El desafío principal, yo diría, es poder seguir articulando un trabajo mancomunado entre gobiernos, con sus diferentes ministerios, instancias, secretarías, pero también con la sociedad civil. En Argentina, en Colombia, en muchos países hay gran cantidad de fundaciones, de organizaciones que hacen un trabajo responsable, pero también uniendo a la academia, desde colegios, escuelas, universidades, institutos, y también vinculando obviamente al sector internacional. Pero es esencial que articulemos a todo tipo de empresas. Si realmente queremos hacer una prevención holística, integral y efectiva, hay que vincular a las empresas. En este programa estamos haciendo énfasis en las empresas vinculadas al sector de viajes y turismo, pero también se tienen que conectar empresas de confección de ropa y calzado, empresas de minería, de agricultura, en fin. Ese es el principal desafío. Y también los invito a ustedes y a todas las personas que están viendo como televidentes el programa, que se informen de estos temas, nos capacitemos y lo comentemos con nuestras familias, nuestra comunidad, nuestro entorno y nuestros compañeros de trabajo. Beatriz, antes de hacerte la última pregunta, entonces este conversatorio se va a desarrollar hoy a las 16 horas Colombia. ¿Cómo hacemos para obtener el enlace de Zoom para participar? Bueno, este conversatorio se va a realizar por Zoom, pero también va a tener una transmisión en directo desde las 4 de la tarde, hora Colombia. Pueden buscar en el canal de YouTube o en la página de YouTube AFED Colombia. Perfecto. AFED con doble E Colombia, ahí ya van a encontrar que se encuentra pendiente para activarse a las 4 de la tarde ese conversatorio, y a todos los esperamos y ojalá podamos conversar, reflexionar y sobre todo actuar conjuntamente para proteger a todas las personas. Y por último, para cerrar, lo fuimos desarrollando como a gran escala, pero te pregunto, yo, por ejemplo, soy parte del turismo en un destino. ¿Qué consejo me darías como para empezar a abordar esta temática si veo que es una problemática en mi lugar? Muy importante, y gracias María Eugenia por preguntar por el rol de la persona turista. Primero, cuando uno va a un lugar, sea de tránsito o de destino, hay que intentar informarnos previamente de sus condiciones políticas, económicas, geográficas, de este tipo también de situaciones, y saber cómo se puede activar en dado caso una llamada, una solicitud de atención, recurriendo también al mismo personal que puede existir en un hotel, en una aerolínea, en una agencia, en un restaurante. Entonces el consejo es tener a la mano o tener manera de buscar rápidamente esos canales de atención, y sobre todo, María Eugenia, Gustavo y Ben, ser solidarios, es decir, tener un poco lo que se dice, los ojos y el corazón abierto y avisar, porque muchas de estas situaciones pueden pasar al frente de nuestra vida y nuestros ojos, y muchas veces no se denuncia y no se advierte. Hay que ser solidarios. Exacto. Beatriz, te agradecemos enormemente el tiempo, la amabilidad de atendernos para tocar este tema particular y que necesita ser tratado. Te agradecemos y que tengas una buena jornada. Mil gracias a ustedes y felicitaciones a todo el equipo del programa. Muchísimas gracias. Pasó con nosotros Beatriz Luna de Aliaga, ella es asistente graduada del doctorado en Derecho de la Universidad del Rosario, Colombia, hablando un poco de lo que es la ESNA, que es
repetimos, lo que tiene que ver con la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en este Día Internacional justamente contra la ESNA, que tiene un foco particular en Colombia, por eso hasta allí viajábamos.